En nuestra época la lucha revolucionaria de los pueblos atraviesa por un período de intensas luchas políticas ideológicas de importancia decisiva para el curso de todo el desarrollo histórico de nuestra sociedad. Actualmente, el revisionismo, al igual que en la época de Lenin, no constituye un fenómeno nacional sino internacional. Tras la derrota sufrida por el revisionismo, gracias esencialmente a la demoledora denuncia de Lenin, el revisionismo y el oportunismo de toda la Haya dejaron de tener en aquel momento una influencia decisiva entre los elementos más avanzados de la clase obrera. Pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y con la agudización de la lucha de clases en todo el mundo y la creciente agresividad del imperialismo, cada vez más aislado y fustigado por la lucha revolucionaria de los pueblos oprimidos, las distintas corrientes de la ideología reformista y burguesa se han hecho más virulentas en el seno de la clase obrera y han llegado a penetrar en la cabeza misma de los partidos comunistas. Gran parte de los dirigentes de los partidos han caído así bajo la influencia de las ideas oportunistas, revisionistas, dándose el hecho agravante de que esas corrientes se han manifestado en sumo grado y en primerísimo lugar entre los actuales dirigentes del Partido Comunista de la Unión Soviética, quienes han servido de punta de lanza y de base al revisionismo. La lucha contra las tergiversaciones y falsificaciones ideológicas y teóricas de los revisionistas modernos, es una obligación ineludible para todo partido marxista-leninista. Es imprescindible y urgente arrancar de esas corrientes reformistas, a extensas capas de la clase obrera, particularmente en los países más desarrollados, y también de las capas bajas de la pequeña y media burguesía. Los marxistas-leninistas hemos de inspirarnos en estos momentos, en la tenacidad y la perseverancia demostradas por Lenin en su lucha por los principios revolucionarios, y contra todos los revisionistas y oportunistas, ya que de otro modo, sería difícil movilizar a las amplias masas del proletariado para la lucha revolucionaria. El apasionamiento y la intransigencia que Lenin manifestó en esa lucha por los principios, es para nosotros el mejor punto de apoyo para perseverar en nuestros esfuerzos por desenmascarar hoy a los revisionistas y oportunistas que en España, concretamente, constituyen sin duda alguna un obstáculo considerable, por cuanto que, sirviéndose de un pasado revolucionario, tratan de infundir a las luchas obreras corrientes pacifistas, economicistas, revisionistas, etc. Pero el revisionismo de Carrillo, al igual que el de Bernstein, Kautsky, y otros semejantes, será, en definitiva, vencido por la corriente revolucionaria, y como en el pasado, el proletariado encontrará el cauce revolucionario del marxismo-leninismo. Solo pretendemos abordar en este trabajo algunas de las cuestiones de principio más urgentes que creemos necesarias plantear hoy a la luz del marxismo-leninismo con objeto de disipar los negros contornos con que el revisionismo moderno pretende ocultar a la clase obrera la senda de la revolución proletaria. El imperialismo no ha cambiado de naturaleza. Los revisionistas tratan de justificar su abandono de los principios esenciales del marxismo-leninismo, alegando que la situación en el mundo es hoy distinta que antaño y que la naturaleza misma del imperialismo ya no es la que era en la época de Lenin, por ejemplo. Apoyándose en esa grosera falsificación de la actual realidad objetiva, se esfuerzan por tergiversar algunos de los principios inmutables del marxismo-leninismo y del materialismo dialéctico. Si bien se han producido algunos cambios de carácter cuantitativo en lo que al imperialismo se refiere, es decir, en lo que respecta a la distribución y reparto de las riquezas, a las formas de dominio, nos referimos al neocolonialismo, nueva forma de opresión y explotación, de las antiguas colonias, la esencia misma del imperialismo, es decir, su contenido de clase, su agresividad intrínseca, basada en la más feroz explotación, sigue siendo la misma que en la época en que Lenin afirmara que la base económica de ese fenómeno histórico universal se encuentra en el parasitismo y en la descomposición del capitalismo, inherentes a su fase histórica superior, es decir, el imperialismo.
Diariamente vemos hoy también confirmada la naturaleza rapaz y agresiva del capitalismo monopolista de Estado, del imperialismo, al mismo tiempo que se han agudizado al máximo las contradicciones entre los distintos bloques de los países imperialistas. Precisamente uno de los rasgos característicos que se han acentuado en la sociedad capitalista después de la Segunda Guerra Mundial, es el desarrollo acelerado del capitalismo monopolista de Estado, especialmente en los principales países de Europa Occidental, donde los grupos del gran capital monopolista han asumido de hecho el control de la máquina estatal. Ejemplo característico de este fenómeno nos lo ofrece actualmente la España franquista. Pero no es este un fenómeno nuevo. Ya en 1916 Lenin escribía que lo que caracterizaba al viejo capitalismo en el que dominaba plenamente la libre competencia, era la exportación de mercancías. Lo que caracteriza al capitalismo moderno en que impera el monopolio, es la exportación de capitales. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916. Salta a la vista que estas palabras de Lenin no solo no han perdido ni un ápice de actualidad, sino que, por el contrario, han adquirido aún mayor fuerza a la luz del desarrollo del imperialismo moderno. Asistimos actualmente al hecho de que los países de economía atrasada que siguen el camino del desarrollo capitalista, se ven agobiados y aplastados por los préstamos de capitales hechos por las potencias imperialistas, especialmente el imperialismo norteamericano, en feroces condiciones políticas y otras también sobre esta cuestión de préstamos ruinosos y vejatorios de los imperialistas. Tenemos múltiples ejemplos en nuestro país, sobre los que no viene al caso extendernos en este trabajo. Nada esencial ha cambiado pues, en realidad, desde la época en que Lenin, criticando a Kautsky que se esforzaba por embellecer la esencia misma del imperialismo, afirmara que el imperialismo es la época del capital financiero y de los monopolios, los cuales traen aparejados en todas partes la tendencia a la dominación y no a la libertad, la reacción en toda la línea, sea cual fuere el régimen político, la exacerbación extrema de las contradicciones en esta esfera también. Particularmente se intensifica la opresión nacional y la tendencia a las anexiones, esto es, a la violación de la independencia nacional. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1916. Cabe, pues, preguntar cómo es posible afirmar, como lo hacen los revisionistas modernos, que esa caracterización del imperialismo ya no sirve, que ha cambiado la naturaleza del mismo, y que ya no se le puede conceptuar ni tratar del mismo modo. A la luz de los hechos irrefutables en presencia, cabe afirmar que lo que sí ha cambiado es el grado de descomposición y de ferocidad del imperialismo, que se ve cada día más acorralado por la lucha de los pueblos, y más carcomido por sus propias contradicciones. Insistimos en que los cambios sobrevenidos en el reparto entre los distintos países imperialistas de las fuentes de riquezas y de los lugares de explotación y la agudización de las contradicciones entre sí, no han modificado en modo alguno la esencia ni la naturaleza del imperialismo, ni tampoco su papel de explotador y agresor de los pueblos. Pretender, como lo hacen los revisionistas modernos, que el imperialismo ya no es lo que era y que, por lo tanto, hay que modificar o abandonar algunos de los principios básicos del marxismo-leninismo, constituye un crimen contra todos aquellos pueblos que aún sufren bajo la feroz dominación del imperialismo. Los monopolios no suprimen las crisis ni el paro. Los revisionistas y otros pretendidos marxistas, apoyándose en algunos momentos de auge y desarrollo de la economía en los países capitalistas, pretenden que ya ha desaparecido la época de las crisis económicas, del paro, y que ya no tiene vigencia la ley de la depauperación. De ese modo tratan de justificar su abandono de los principios de la lucha de clases. Ni qué decir tiene que esa idea no corresponde en modo alguno a la realidad, y que se trata, únicamente, de una corrompida mercancía revisionista con la que intentan adormecer y corromper a la clase obrera de esos países.
No hemos de mirar muy lejos de nosotros para ver cómo ni la integración europea, en lo que a los países del mercado común se refiere, ni el plan de estabilización, ni las inversiones masivas de capitales yanquis y otros en España, han evitado la aparición de graves síntomas de crisis económica y de paro obrero. Precisamente en España, como consecuencia de la aplicación del plan de estabilización, cientos de miles de obreros de la ciudad y del campo se encontraron sin trabajo. En aquellos momentos, en los países de Europa Occidental se vivía una fase expansiva de la economía, lo que permitió emplear a casi 1 millón de obreros españoles. Pero, actualmente, la crisis y el paro afectan en mayor o menor grado a todos los países de economía capitalista, incluidos los Estados Unidos. El auge de la economía de los países capitalistas estuvo ligado de manera general durante los últimos 20 años a causas transitorias y accidentales, como, por ejemplo, la superación de los efectos en la producción de la Segunda Guerra Mundial y la reorganización de la industria de acuerdo con las nuevas técnicas. Cabe señalar, no obstante, que pese a estos factores estimulantes transitorios, los Estados Unidos han creído necesario desencadenar diversos conflictos armados y provocar tensiones en distintos puntos del mundo durante ese mismo periodo, para así mantener el nivel de producción y empleo, fabricando cantidades fabulosas de armamentos, en la mayor parte desechados inmediatamente al ser reemplazados por otros de nuevo tipo. En la actualidad, la situación general de crisis que afecta, como ya hemos dicho, a los países del sistema capitalista, ha desencadenado un descenso de toda la actividad económica y ha lanzado al paro a varios millones de obreros. Se pone, pues, una vez más de manifiesto, que la ley de las crisis y del paro, propias al sistema capitalista, siguen teniendo vigencia y que ni el capitalismo monopolista de Estado, ni la integración en bloques económicos capitalistas, ni las agresiones y expoliaciones del imperialismo, pueden modificar. Y, al igual que en el pasado, esas crisis y paros, esas agresiones, acarrean sufrimientos indecibles a millones y millones de trabajadores del mundo entero. La depauperación. En sus esfuerzos, por un lado, por hacer frente a la competencia intercapitalista y, por otro, de escapar a la ley de las crisis inherentes al sistema capitalista, el capitalismo monopolista de Estado ha recurrido, después de la Segunda Guerra Mundial, a la creación de bloques y asociaciones económico-políticas de diversos tipos. Si bien es cierto que esas medidas han jugado un papel estimulante temporal, los hechos están demostrando que esos efectos no son más que transitorios y limitados, ya que no pueden suprimir a largo plazo las contradicciones propias del sistema capitalista, ni anular la ley determinante capitalista que es la de buscar para sí el máximo beneficio. Por otra parte, huelga decir que ninguna de esas medidas han suprimido en modo alguno las contradicciones de clases en ningún lugar. Es de señalar, no obstante, que precisamente esa política de bloques económicos y de dominio de los países más débiles por los más fuertes, hace que las crisis se resientan actualmente con mayor virulencia en los países cuyas economías son dependientes y más débiles. Tal es a grandes rasgos, el caso de España, donde actualmente se manifiesta fuertemente la crisis económica y el paro obrero en todas las ramas de la producción, dándose casos de cierre y supresión de empresas dominadas por capital extranjero, yanqui por lo general, pues habiéndose comprimido las necesidades generales de la producción en ese sector, los inversionistas yanquis optan por la limitación de la producción en aquellos países donde no existen trabas para actuar a su antojo, sin tener en cuenta las repercusiones entre la población trabajadora. Durante los últimos años, se han registrado en los países capitalistas diversas subidas y aumentos de sueldos. Ahora bien, la subida de los precios y la elevación de las caídas tributarias, impuestos, han sobrepasado considerablemente la de los sueldos. Por otra parte, el aumento de la productividad en el trabajo ha sido aún más multable,
con lo cual se ha producido el consiguiente aumento de beneficios para los capitalistas, aumento de beneficios infinitamente superior al aumento de los sueldos reales, sin contar la subida general de los impuestos indirectos en los diversos productos de consumo. Esta apreciación general es también válida para España, ya que, si algunos sectores del proletariado agrícola llegados del campo a la ciudad han mejorado relativamente su nivel de vida, de hecho sufren hoy una mayor explotación. De manera general se da en España también con particular intensidad, la superexplotación, debido a las elevadas normas de productividad introducidas por los nuevos métodos de producción, sin que la clase obrera española disponga de sindicatos ni de partidos obreros legales que les defiendan contra la feroz rapacidad de los patronos. Los accidentes de trabajo constituyen en la industria española un problema grave, dadas las faltas de medidas de seguridad y las larguísimas jornadas que tienen que hacer los obreros para poder vivir. Así pues, es un hecho innegable, frente a los espejismos y mentiras de los oligarcas franquistas, coreados en muchos casos por los revisionistas, que la clase obrera española y el pueblo trabajador en general, sufren con feroz rigor una superexplotación y una depauperación relativa y absoluta bajo la dictadura franquista. A la luz de estas realidades innegables, es preciso afirmar de manera inequívoca, que el capitalismo y su fase superior agonizante, el imperialismo, no solo no suprime la crisis, el paro y la miseria de las masas trabajadoras, ni las guerras, sino que por el contrario, todas estas plagas que azotan al proletariado son inherentes a ese sistema mismo, las cuales adquieren incluso mayor agudeza y extensión, en determinados momentos. Solo el derrocamiento del sistema capitalista, el aplastamiento del imperialismo, pondrá fin a esos males. Solo el socialismo puede garantizar a las masas trabajadoras una vida sin crisis, sin paro, sin miseria y sin guerras.